Muy buenos días. ¿A usted le gusta la música? Bueno, entonces tengo una pregunta. ¿Usted reconoce a este cantante? ¿Quién lo reconoce? Alce la mano. Hoy entonces ya sé qué tipo de música le gusta. John Lennon, miembro del grupo de los Beatles, famoso sí por su gran talento musical, pero tristemente conocido por las siguientes palabras: el cristianismo se acabará, no tengo ninguna duda sobre ello, los Beatles somos más famosos que Jesús. John Lennon dijo: yo merezco el reconocimiento, yo merezco la gloria. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Pues si uno mira en los centros comerciales y en los almacenes, decorados con telarañas, con calaveras, estamos celebrando el Halloween. Niños disfrazados, hasta mujeres disfrazados de Minnie Mouse. Ayer en la iglesia se celebró un evento para los niños, una buena alternativa. Sin embargo, hoy es el día de la Reforma. Millones de cristianos evangélicos alrededor del mundo celebramos el evento que marcó el comienzo de la Reforma. Cuando el 31 de octubre el doctor Martín Lutero hizo público su rechazo contra unas enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica, especialmente él habló en contra de la salvación por obras y también por la venta de indulgencias. Como las ideas de Lutero empezaron a difundirse por Europa poco a poco, la Iglesia Católica vio en él una gran amenaza a su poder, porque en aquel entonces ellos gobernaban cada aspecto de la vida social, política y también religiosa. Así que Lutero fue llamado a una corte eclesiástica para retractarse. Y quiero que leamos juntas su respuesta. Mi conciencia está cautiva a la palabra. No puedo creer nada distinto. Esta es mi posición. Él dijo: no puedo creer nada distinto que la palabra de Dios. ¿Puede usted decir lo mismo? Nada de sueños, nada de revelaciones nuevas. La palabra es la máxima autoridad. Cuando él dijo esas palabras contundentes, se comenzó la Reforma. Sin embargo, antes de Lutero, durante alrededor de 1000 años, hubo varios intentos de reforma, pero esos movimientos fueron suprimidos, a veces cruelmente, por la Iglesia Católica. Hoy, el día de la Reforma, es bueno que recordamos uno o dos de esos movimientos. Primero, los valdenses. Pedro Valdo y sus seguidores rechazaron la oración a los santos, rechazaron la veneración a la Virgen María, rechazaron la doctrina de la transubstanciación y también rechazaron las indulgencias.
Ellos creían en una separación de Estado e Iglesia. Los valdenses se reunían en grupos para estudiar la Biblia, que era prohibido en aquel entonces. Eso fue el siglo XII. La Iglesia Católica empezó una persecución muy cruel contra los valdenses. Fueron encarcelados, torturados, quemados en la hoguera. En un solo día, en un pueblo en el norte de Italia, 169 valdenses fueron quemados vivos. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no se quedaron calladitos? ¿Por qué no hablaban así con su vecino por aquí, con otro por allá? ¿Por qué estaban dispuestos a ir de dos en dos a pueblos, sabiendo que iban a morir? Encuentro la respuesta en el escudo de los valdenses. Es difícil leer las palabras, pero dice, la luz brilla en la oscuridad y la luz, la vela, está sobre la Biblia. Los valdenses estaban convencidos que era su responsabilidad mantener la luz de la palabra, aún en esos años de persecución. ¿Hay oscuridad hoy día? Sí. ¿Usted está manteniendo la luz de la palabra? A pesar de la persecución, el número de los valdenses se aumentó y ellos tuvieron iglesias en varios países en Europa. Y sabe que hasta el día de hoy hay iglesias valdenses. Hay un lugar en el norte de Italia que se conoce como los valles de los valdenses, donde ellos les tocó refugiarse. Durante 300 años, ellos mantuvieron la luz brillando. Y en 1517 se unieron a la Reforma. Quiero mencionar también a Juan Hus. Ahora, hoy no estoy contando historias simplemente para entretenerlos. Es que con cada historia hay un propósito. Juan Hus, un fraile checo, un intelectual, rector de la Universidad de Praga. Él habló de la necesidad de retornar a la palabra, pidió reformas. Él rehusó retractarse a la hoguera en 1415, 100 años antes de la Reforma. Otra vez yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué él habló abiertamente y no decidió hablar con un estudiante aquí, otro día con otro y pasar debajo del radar? Encuentro la respuesta en estas palabras de Hus. Ama la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad, ¿qué hace? Uy, convicciones firmes. Convicciones muy firmes. Él sentía que más importante que su bienestar personal estaba la necesidad de mantener la luz de la palabra y la gloria de Dios.
Así que centenares de miles de personas dieron sus vidas para mantener la luz de la palabra. Y en 1517 había muchas personas en Europa anhelando un cambio, anhelando reformas, anhelando libertad. Porque como les dije, el Santo Imperio Romano gobernaba cada aspecto de su vida. Y el 31 de octubre de 1517 era el tiempo de Dios. Y Martín Lutero era el hombre escogido por Dios para empezar la reforma. Y él cumplió. El lema de la reforma es: después de la oscuridad, la luz. Después de la oscuridad, la luz. Los reformadores no enseñaron algo nuevo, no enseñaron doctrinas nuevas, sino que restauraron las verdades bíblicas. Hay un dicho: la iglesia se formó en Pentecostés y se reformó en 1517. Hemos visto estos domingos solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Si usted cree que solo la Biblia es inspirado por Dios, si usted cree que usted recibió la salvación solo por la gracia de Dios, a través de la muerte del Hijo de Dios, entonces la respuesta lógica es: toda la gloria pertenece a Dios. Solo a Dios la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? A mí me gusta de vez en cuando hacerme preguntas sencillas, porque me hace pensar: ¿qué es la gloria de Dios? Refiere a su esplendor, su poder, su grandeza, su majestuosidad, su excelencia y su santidad. Refiere a lo que Dios es. Ahora, la Biblia, desde Génesis hasta el fin, habla de diferentes aspectos de la gloria de Dios. Sin embargo, quiero referirme a un versículo favorito de los reformadores. Romanos 11:36. Léanlo conmigo, por favor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un versículo favorito de los reformadores. Todas las cosas provienen ¿de quién? De Dios. Todas las cosas existen por el poder ¿de quién? De Dios. Entonces, otra vez llegamos a la conclusión de que solo Él merece la gloria. De Él, por Él y para Él. Es fácil recordar. Este versículo refiere particularmente a la creación. La creación del universo es de Dios. ¿Se acuerdan las primeras 4 palabras de la Biblia? En el principio, Dios. Así que Dios
existió antes de todas las cosas. Dios es autosuficiente. Él no tiene ninguna necesidad. Así que cuando Él creó el universo, no fue porque Él necesitaba el universo. Él decidió crearlo. Fue su plan y su diseño. También el universo fue creado por Dios. ¿Se acuerda cómo dice en Génesis? Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Todo proviene del poder de Dios. Dios mismo dijo, fue mi mano, que hizo todas estas cosas. Fue así que llegaron a existir, afirma el Señor. ¿Quién sostiene todas las cosas en su lugar? Dios. Él sostiene los planetas en su órbita. Él sostiene el sol, la luna, el mundo. ¿Cuál fue el propósito de Dios en crear el mundo? Él mismo nos da la respuesta. Para mi gloria lo creí, para Él. Él lo creó para su gloria. ¿Se acuerda el versículo que dice, los cielos declaran la gloria de Dios? Yo pienso en el himno. Al contemplar el firmamento, las estrellas, al recorrer los montes y los valles, ¿qué es nuestra reacción? Cuán grande es Él. Todo levanta nuestros ojos a Dios. Solo la gloria para Dios. También podemos pensar en la creación del hombre. Fue la iniciativa de Dios. Hagamos al hombre. Todo empieza con Dios. ¿Dios necesita al hombre? No. Recuerde que Dios es autosuficiente. Somos nosotros como creación que necesitamos de Él. Él decidió crear al hombre. Su plan, su diseño. ¿Quién formó al hombre? Dios. ¿Quién sopló vida al hombre? Dios. ¿Quién es nuestro protector? ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Se da cuenta? Todo es de Dios. A mí me gusta una pregunta que está en la palabra. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Nada. Todo proviene de Dios. De Él y por Él. Pero ¿cuál era el propósito de Dios en crear al hombre? Él mismo nos da la respuesta. Para mi gloria los he creado. Los formé y los hice. Así que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a usted, fue para que usted diera la gloria a Él. ¿Pero el hombre cumple con ese propósito? No. La palabra dice que el hombre cambió la gloria de Dios por el pecado. Con el pecado entró
el egocentrismo. Yo creo que cada uno de nosotros pensamos que somos el centro del universo. Todos pensamos que el mundo tiene que girar alrededor de nosotros. Hay personas que piensan que todos los demás les deben rendir pleitesía. La historia de Nicodemo es buen ejemplo de esto. Un día Nabucodonosor dijo, ¿no es esto la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para mi gloria? Y la mano de Dios cayó sobre Nabucodonosor. Durante 7 años, él vivió como un animal en el campo. Y a mí me gustan las palabras de Nabucodonosor cuando dice, hasta que alcé mis ojos al cielo y me fue devuelto mi razón y glorifiqué al Altísimo, al que vive para siempre. Nabucodonosor aprendió la dura lección, no a nosotros, sino a tu nombre, a Dios sea la gloria. La solución del pecado fue el plan de salvación. También es de Dios, por Dios y para Dios. La salvación fue la iniciativa de Dios. La palabra dice, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Es que el plan de salvación es obvio. Necesita la sabiduría, la gracia, el perdón que solamente pertenece a Dios. La salvación es por Dios. Todos conocemos Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo. Dios, por el Espíritu Santo, llama al pecador. Él restaura, Él perdona. Es por su gracia, es don de Dios. Nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. Lo único que aportamos es nuestro pecado. Y esto fue una de las enseñanzas claves de los reformadores. Insistieron en que la salvación es por gracia y no por obras. ¿Cuál es el propósito de la salvación del hombre? Ahora, usted puede decir, para rescatarnos, para que tuviéramos vida eterna. Sí, es cierto. Pero la razón principal es esto. Dios mismo nos da la respuesta. Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Este es el propósito de Dios para usted. Cuando Dios le salvó a usted, fue para que cada día usted reflejara la gloria de la gracia de Dios. Solo me glorío en la cruz, dijo Pablo. Otra vez yo me hago esta pregunta. ¿Cómo? Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Cuando compartimos un testimonio,
contando del poder de Dios, de su provisión, de su protección, estamos dando la gloria a Él. Hace 6 meses, un hombre abrió fuego contra un grupo de senadores de los Estados Unidos. Un senador fue gravemente herido y él quedó ahí tirado en la cancha durante 10 o 15 minutos desangrando. Después de varios meses, él pudo regresar a su trabajo. Y por casualidad, yo prendí el televisor ese día a una emisora de Estados Unidos. Y yo vi cuando este senador entró a la cámara con 2 bastones, 2 hombres ayudándole a caminar, porque él le tocó aprender a caminar otra vez. Le cedieron la palabra y el senador Scalise empezó, después del saludo protocolario, él dijo: todo empieza con Dios. Yo quedé impactada cuando vi que cada senador se puso de pie y aplaudió. Todo el recinto, entre ellos hombres que no creen en nada, pero el senador dio la gloria a Dios. Él no empezó hablando del tiroteo o todas las cirugías que había tenido o todas las cirugías que le faltaban. No, él dijo: todo empieza a Dios y doy gracias por el poder de la oración. Eso es un testimonio. Cuando nuestras actitudes y nuestras acciones son de acuerdo a los principios bíblicos, estamos dando la gloria a Dios. Cuando confiamos en Él y en sus promesas, estamos dando la gloria a Él, porque la palabra dice: Abraham confió en la palabra y así dio la gloria a Dios. Cuando compartimos la palabra de Dios, estamos hablando de la gracia, del amor y del perdón de Dios. Como cantamos esta mañana: digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Ahora, no fue que el 31 de octubre, después de que Martín Lutero hizo público su pedido de reforma, todo cambió inmediatamente. No. Desafortunadamente, en ambas bandas hubo excesos. La Iglesia Católica empezó la Inquisición en un intento de detener la reforma. Y durante esos años, hombres, mujeres y jóvenes dieron sus vidas para mantener estos 5 solos. Quiero contarles 2 historias, y otra vez no estoy contando historia por contar. En 1529, la Iglesia Católica emitió un decreto. Es prohibido citar, recomendar o leer o recomendar las enseñanzas de Lutero. ¿Qué significa eso? El fin de la reforma. 5 príncipes y 14 gobernantes fueron llamados a un concilio
para que aceptar y firmar este decreto. Estos hombres dijeron, tenemos dos opciones. O negamos la palabra de Dios o ellos nos queman. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera retractado? Yo no sé qué hubiera hecho yo. Y usted tampoco sabe, ¿no es cierto? Difícil situación. Estos hombres redactaron un documento y lo firmaron. Daniel. Quiero que lo lean conmigo. Protestamos y no daremos nuestro consentimiento a todo aquello que sea contrario a la palabra, a Dios y a su palabra. Protestamos. Desde ahí en adelante se conoce como la Reforma Protestante. Es que ser protestante significa mucho más que no haber nacido en un hogar católico. Significa mucho más de no ser católico. Significa no dar su consentimiento a todo aquello que sea contrario a Dios y a su palabra. Una pregunta. ¿Cuántos protestantes están aquí hoy? Ay, qué bueno. Bienvenido a mi mundo. ¿Será que el emperador aceptó el documento? Les voy a contar una anécdota rapidito. El emperador necesitó la ayuda de los ejércitos de estos 5 príncipes para rechazar un ataque del ejército turco. Así que le tocó aceptar la protesta de los príncipes. Así es como Dios respalda a los suyos. Así que hay 2 documentos. La protesta de Spira. Hay otro documento. Y este documento fue firmado hace 2 años, en 2015. Representantes del Vaticano y representantes del Concilio Mundial de Iglesias, que es una entidad económica, firmaron una declaración conjunta del conflicto a la comunión. Ahora, dicen, es el tiempo de unirnos, de no hablar más de la reforma. Fue una mala interpretación de Lutero. Que Lutero sí tenía razón, dicen, en rechazar la corrupción de la iglesia. Sin embargo, en ese documento ellos no hablan de solo Cristo, solo gracia, solo escritura. 1529, la protesta de Spira. 2015, la declaración de hoy día. ¿Cuál documento firmaría usted? ¿Que ya es tiempo de unirnos en una sola iglesia? Es por eso, esta es la razón que este mes hemos celebrado la reforma y puesto énfasis sobre los 5 solos. Quiero referir brevemente a otro reformador, Juan Calvino.
el gran teólogo de la Reforma. Francés, le tocó refugiarse en Suiza. Él envió misioneros a los países del norte de Europa. Envió muchos misioneros a su país natal, Francia. Y en 7 años ellos fundaron alrededor de 2,000 iglesias, unos con miembros de 2,500. La Iglesia Católica vio ese movimiento como una gran amenaza y exigieron al rey de Francia aniquilar a los evangélicos. Una noche conocida como la Matanza de San Bartolomé, el rey armó a la población de París, mandó cerrar las puertas y mataron a 3,000 evangélicos, 14,000 en otros pueblos. Calvino enseñó cada domingo en la iglesia de San Pedro en Ginebra. ¿Sabe qué pasó hace alrededor de 10 años? El líder o el pastor de esa iglesia era muy liberal. Él invitaba a todo el mundo al púlpito, musulmán, especialmente refiero al Dalai Lama, el jefe del budismo de Tíbet. Y ese pastor dijo lo siguiente: aquí están bienvenidos todos. En esta iglesia se puede cantar gloria a Mahoma, a Mahoma, a Hare Krishna, a Buda, a Jesucristo y a todos los dioses hindúes. ¿Se da cuenta que el nombre de Jesús está escondido entre los otros nombres? Eso es la oscuridad de hoy día. Es por eso que yo les cuento cómo hombres en la historia estaban dispuestos a dar su vida a mantener la luz. Pero hoy día tenemos que tener cuidado porque estamos volviendo a la oscuridad. 1519, 2017. Han pasado 500 años. ¿Por qué se celebra la Reforma? ¿Es simplemente historia de Europa del siglo XVI? ¿Fue simplemente una discusión sobre doctrina? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy día? Es que la reforma cambió la historia del mundo. Trajo cambios, sí, religiosos, pero también sociales y políticos. La educación. Los reformadores insistieron en educación gratuita para todos. Una iglesia, una escuela. Traducción de la Biblia en diferentes idiomas hizo posible que todos pudieran leerlo por sí mismos. La Biblia abierta es símbolo del protestantismo. La moralidad de las personas en los países de fe reformada cambió, mejoró, porque ya al leer la Biblia las personas sabían lo que agradaba a Dios. La cultura cambió. Anteriormente el arte era
solamente cuadros religiosos. Pero lo que cambió mucho fue la música, porque Lutero insistió en que la congregación debía cantar para la gloria de Dios. Él escribió muchos himnos, incluyendo el himno de la Reforma, Castillo Fuerte es nuestro Dios. La política cambió. Los reformadores introdujeron gobernantes elegidos por elección, por voto popular. Ellos empezaron la separación de iglesia y Estado, la democracia. Y una gran mejora fue el desarrollo económico. Los reformadores restauraron la enseñanza de que todo trabajo es digno y puede ser bendecido por Dios, no solamente el clero. Ellos enseñaron de que todo hombre debe ser industrioso, ¿se dice? Sí. Y que cada hombre podía disfrutar de las ganancias de su trabajo. Eso llevó a mayor desarrollo, en mayor prosperidad en los países de la fe reformada. La Reforma cambió la historia de mi país. Desde niña hasta en el colegio, yo fui enseñada que la Reforma nos dio nuestras leyes, libertad y religión. Y durante todo este año ha habido grandes celebraciones en iglesias, en colegios. Los niños han tenido que hacer trabajos sobre la Reforma. Hay exhibiciones en las bibliotecas, en las alcaldías. Mi hermano fue invitado al Parlamento para dar una conferencia sobre la Reforma y su legado. A nivel personal, la Reforma cambió la historia de mi familia. Cuando, por medio de Calvino, que él mandó misioneros a los países del norte de Europa, mis antepasados aceptaron la Reforma. Y desde aquel entonces, en varias ramas de la familia, ha habido creyentes en cada generación. Yo recibí ese legado. Lo enseñé junto con mi esposo, lo hemos enseñado a nuestros hijos. Y ellos lo están enseñando a los nietos. Pero ¿sabe qué? Es su legado. Es el legado de la iglesia evangélica. Centenares de miles de hombres y mujeres dieron sus vidas para mantener sana doctrina. John Lennon quería la gloria para sí mismo. Daniel. Otro músico. ¿Alguien lo reconoce? ¿Quién? Hoy, qué bueno. Johann Sebastian Bach. Cuarta generación de creyente de la fe reformada. Firme en su fe. Él dijo las siguientes palabras: el propósito de mi música es que dar gloria a Dios. Y eso no quedó solamente en palabras, sino que la mayoría de las partituras de Bach
Él, no hay manera de aumentarlo. En la mayoría de las partituras de Bach, él los firmó con 3 palabras o con 3 letras. Solo a Dios la gloria. Palabras y hechos. Y todos reconocen, ahí está, solo a Dios la gloria. Y hace unos días yo creo que todos reconocemos a este futbolista. Bueno, recuérdenme el nombre. Juan Cuadrado, el del penado. Cuadrado no tuvo vergüenza ante los ojos del mundo de alzar sus manos, orar y dar la gloria ¿a quién? A Dios. ¿A quién da la gloria usted con su vida? A Dios. ¿Está usted convencido de la necesidad de mantener la luz de la palabra en estos días de oscuridad? De creer, preservar y defender, si es necesario, los 5 solos. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder. Gracias.